Son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a la senadora Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. A propósito de lo que ayer le contaba, pues ya se aprobó el dictamen en la Comisión de Trabajo y Previsión Social que implica un aumento a 12 días del periodo vacacional en el primer año laboral. Senadora, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar la llamada. No, al contrario, gracias Rodrigo, aquí estamos. Bueno, primero entender, digo, está muy claro que son de llevar, digamos, las vacaciones, lo habíamos hablado antes cuando esto, bueno, pues se estaba preparando a 12 días. ¿Qué otros componentes contempla esta propuesta? Bueno, son efectivamente al primer año son 12 días, que es lo doble que tenemos. Bueno, tenemos 6 días y que ya tenemos 50 años con este derecho que no avanzaba. Después, un año más, al segundo año son 14 días, va Ujú. aumentando dos. Al tercer año 16, al cuarto 18, perdón, al 5 20, 20 días, ¿no? Y ya después, cada 5 años, aumenta 2 días. Entonces, al 10º año 22, a los 15 años 24, así hasta llegar a 30, cuando tienes 30 años ya de servicio. En este momento es en el mismo lugar de trabajo, es decir, en la misma empresa, ¿no? Que cada vez Ajá. eso, digamos, es más difícil, la movilidad laboral es muy grande, pero finalmente, bueno, pues no cambiamos el tema. Hay otros países del mundo donde efectivamente son los trabajadores los que van transportando sus derechos aunque vayan cambiando de empresas. Aquí lo dejamos así, es en la misma empresa hasta 30. Ahora, ayer platicaba con algún empresario y me decía, oye, está bien, el asunto es, ¿tiene, ¿tienen que ser por fuerza los 12 días corridos o se van repartiendo o cómo está esa parte? Porque, y también creo que en la lógica del trabajador, ayer lo decía, pues a veces los trabajadores tienen que salir corriendo, tomarse un día porque hay que llevar al niño al doctor, a veces por distintas situaciones, y entonces se pueden ir administrando. Evidentemente, creo que lo que he visto es consenso en que 6 días pues, realmente es ínfimo y no ayuda ni siquiera a la productividad. Así es. ¿Qué hay de esa parte? ¿Hay reglas con respecto a cuándo se pueden tomar? ¿Se tiene contemplado? No hay una regla, pero en realidad, pero en Sí. realidad, pues siempre ha sido así, sobre todo las mujeres, con los 6 días, Ajá. finalmente nunca tienen vacaciones, ¿no? Porque Sí. van pidiendo un día para cuidar a un enfermo, van pidiendo otro día cuenta de vacaciones para arreglar un trámite, van pidiendo otro día de vacaciones porque tienen que ir a la escuela y fueron llamadas. Y esos son, digamos, son arreglos internos, ¿no? O sea, la Ujú. ley siempre ha dicho la ley que son 6 días continuos. Ah. Y eso no ha sido así porque efectivamente los trabajadores pueden pedir días a cuenta de vacaciones, no es punitivo, digamos, el derecho, ¿no? Finalmente accedes o no accedes a él en común acuerdo. De la misma manera los 12 días. El tema es que lo que estamos un poco atacando, ¿no? Es el estrés laboral, es la necesidad física y mental de desconectarte, ¿no? De desconectarte de las actividades laborales para poder hacer, digamos, para descansar y para hacer otra cosa en la vida. Incluso, o sea, digamos, pensamos que puede haber una movilización del mercado interno, puesto que estos 15 días pues le dan a los trabajadores la posibilidad de un turismo nacional, ¿no? De moverse para visitar a sus familiares, y entonces 2 semanas pues, realmente sí te sirve para una cuestión como esa. Sin embargo, como decía, no es prohibitivo, los derechos no son obligatorios, ¿no? Los derechos accedes o no accedes a ellos. Sí hubo alguna propuesta en estos últimos 2 días antes de votarlo de algún sector patronal en el sentido de que fueran 2 periodos de 6 días y de 6 días. Entonces, como el objetivo es ¿no? Como el objetivo es bajar al estrés, somos pues de los países con mayor estrés laboral, puesto que trabajamos muchas horas y por otro lado somos el país que menos vacaciones tiene, pues lo que queremos atacar es eso, y eso es un, digamos, círculo virtuoso en términos de productividad, de mejorar la competitividad del país, ¿no? Como que pensamos que todos ganamos en ese sentido, pero digo, estas negociaciones
y acuerdos, ¿no? Trabajador, trabajadora, patrones, o si hay un contrato colectivo y se puede poner de alguna manera, ¿no? Una flexibilidad en estas condiciones, pues adelante. Sin embargo, bueno, pues nosotros tenemos la obligación de poner algún mandato en la ley para que a partir de eso, pues que sea el mínimo de negociación. Claro. Sí, y yo creo que sí, hay una correlación, digamos, entre pocas vacaciones, baja productividad, y vemos países, Así incluso como Francia, ¿no? Que tienen muchas vacaciones y son altamente productivos, más que los británicos, eso es interesante. Ahora, por otro lado, creo que en la gran empresa y en las medianas empresas no hay mucho problema en duplicar, digamos, lo que se tiene en los presupuestos internos en el tema de vacaciones, pero en una micro, pequeña empresa sí puede ser más complicado. Piensa una empresa de, vamos a pensar, 6, 10 empleados y súbitamente ahora se duplica, digamos, esta prima vacacional. Ahí, ¿qué se contempla? Veía que la Coparmex hacía un posicionamiento y decía que fueran 9 días en 2023 y ya los 2 en 2024 para que se fueran adaptando. ¿Qué piensa de eso, senador? Mira, podría haber sido una propuesta, ¿no? Pero de verdad, la reacción, y creo que los sectores se han dado, sobre todo empresarial, se han dado en cuenta, la reacción que hemos tenido, digamos, a favor de esta reforma es verdaderamente muy grande. El problema incluso creo que es más grande de lo que pensábamos, ¿no? En términos de la necesidad de estas vacaciones, sobre todo de la clase, digamos, de los trabajadores muy jóvenes. En realidad, en el mundo el 90% de las empresas son pequeñas, ¿no? Son micro Ujú. y medianas empresas, pero lo que estamos haciendo ahora y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Es este nuevo valor de la calidad de vida, este nuevo valor del tiempo, este nuevo valor no solamente en las mujeres, hasta ahora era las mujeres, pero ahora de hombres y mujeres, de conciliar la vida personal, la vida laboral, la vida familiar, la vida laboral, ¿no? Entonces, necesitamos lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar de la gente en la vida cotidiana. Y ahí tienen que entrar también pues las pequeñas empresas, porque son más del 90%, Ujú. ¿no? De las empresas en nuestro país y decía por supuesto, esta es la realidad en el mundo. Entonces, no por lo que necesitamos es de que estas empresas pues también aumenten su productividad. Yo contaba que uno de los tantos tweets que recibimos es una empresaria joven, ¿no? Que dijo, yo puse mi empresa pequeña y desde el primer día les doy 30 días de vacaciones, desde el primer año les doy 30 días de vacaciones a mis empleados, siempre regresan, están muy bien, he avanzado. Entonces, digamos, yo creo que también tiene que ver ahí con una voluntad, digamos, por parte de una voluntad y una conveniencia, ¿no? De tener una fuerza de trabajo que se va formando, ¿no? Que regresa, que está pegada a la empresa porque recibe retroalimentación en términos del reconocimiento al trabajo. Sí, creo que, o sea, digamos, las empresas grandes y medianas, incluso muchas de ellas, pues dan más del mínimo de ley, por un tema Sí. justamente de rotación que resulta mucho más costoso. Y las micro, yo creo que muchos se van adaptando. Quizás la única preocupación es, digamos, que dentro de la formalidad, pues se encarece mucho más porque ha habido una serie de cambios, yo creo que positivos para los trabajadores, pero al mismo tiempo el incentivo para estar en la informalidad de un micronegocio, pues también se empieza a volver grande porque el costo de operar se vuelve muy complicado, ¿no? Porque además sabemos que, pues no estás, luego ni hay citas, por ejemplo, en el SAT, que es otro tema, pero que Sí. no se convierta en un factor, digamos, que haga más difícil la formalidad, sobre todo en el alma del país, que son las micro y pequeñas empresas. Sí, pero también la imposibilidad, ¿no? ¿Cuántos? Más de 30 millones de trabajadores, trabajadoras en la Sí. informalidad. Ese es un gran, ¿no? Ese es un gran problema porque pues más de la mitad de las personas que trabajan están en esta informalidad, es decir, en un trabajo sin derechos. Ya olvídate de Claro. los 6 días o de los 12 o si empieza el año que entra dentro de 2 años. Simplemente digamos, ahí no existe la negociación colectiva, ¿no? No existe la organización sindical, que bueno, pues ya hicimos las reformas para liberar y para garantizar la libertad sindical, de hecho, a la contratación colectiva. Hemos dicho junto con eso que necesitamos fortalecer. Ayer fue el secretario de Hacienda al Senado, ¿no? Yo Ujú. le preguntaba cómo podemos fortalecer con inversión la inspección de trabajo para que precisamente
¿no? Vayamos, no es porque queramos que las empresas pequeñas, pues, no sé a ver qué hacen, pero se arreglan, pero sí no es un pretexto ser una empresa pequeña, si no hay posibilidades de garantizar trabajo decente, ¿no? Que Claro. significa, pues, todo lo que significa, digamos, en nuestra ley en términos de ingreso, en términos de capacitación, de seguridad social. Entonces, sí necesitamos cambiar estas coordenadas porque pues por eso tenemos la precariedad laboral que tenemos, digamos, hoy Sin duda. trabajar no te saca de pobre, hoy trabajar no necesariamente alcanzas la canasta básica, ¿no? Claro. Entonces, digamos, tenemos ahí muchas dificultades que hay que ayudar. Ayer, también desde mi bancada, el senador Page le decía al secretario de Hacienda, ¿cómo podemos ayudar a la pequeña empresa, ¿no? A que despegue, Sí. cuánto pueden invertir en esta pequeña empresa. Creo que hay muchas otras cuestiones de las cuales las microempresas necesitan, ¿no? Y necesitan del Estado mexicano, Claro. no El, solamente el, garantizar, el sino pronto pago. también apoyos para poder crecer. Entonces, Así eso es es. lo que tenemos que hacer, ¿no? Un círculo virtuoso en este sentido Sin duda. para que las empresas ganen y también los trabajadores. Senadora, le agradezco mucho la entrevista. Se me acabó el tiempo, lamentablemente, pero son Sí, temas importantísimos y claro. seguramente seguiremos hablando. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Escuchamos a la senadora Patricia